Bueno, a raíz del estudio del año y medio que te comentaba esta mañana, donde, bueno, 2.000 empresas pasaron por la muestra, por el estudio, pasaron 22.000 trabajadores contestando encuesta y haciendo entrevistas, y el año pasado sacamos un resultado, ¿no? Que, bueno, pues que mayoritariamente el liderazgo en el siglo XXI tenía que ser en femenino. ¿Por qué en femenino? Porque, dado el estado tensional de la sociedad, se requiere pues mucha más emoción, imprimir mucha más emoción en nuestras relaciones, un liderazgo mucho más empático, mucho más próximo, no basado en los galones, sino en la consulta, la participación y el diálogo, ¿no? Entonces, a raíz de esto, bueno, nos quedó, ostras, muy bonito, ¿no?, el titular, pero rasquemos y veamos el nivel de eficiencia, ¿no?, el resultado que está teniendo esto, ¿no?, para seguir ese proceso de investigación. Nos ha llevado pues ese año y medio que decíamos, y el resultado es que hemos cogido, como tú bien decías, 10 empresas lideradas por hombres, 10 empresas lideradas por mujeres de los mismos sectores, de tal manera, por ejemplo, sector automoción, pues una liderada por hombres, una por mujeres, sector hostelería, una liderada por hombres, otra por mujeres, ¿no? Sector restauración, pues lo mismo. Bueno, pues de las 10, o sea, en total, ¿no?, 10 lideradas por hombres, 10 lideradas por mujeres, jolín, son una muestra de 20. Las 10 primeras, las que mejores resultados han tenido, es apabullante, ¿no?, porque de las top 10, las 8 primeras están lideradas por mujeres, por lo tanto, los hombres tenemos que aprender de ese talento femenino, porque todos podemos aprender de todos y tenéis mucho que enseñarnos. Bueno, yo creo que por valores y por compromiso, algo que igual está un poco en desuso en estos tiempos, ¿no?, pero realmente alineado con los valores organizacionales creemos que esto no va de sexo ni de género, va de talento. Por lo tanto, allí donde esté el talento tenemos que estar Acció Preventiva intentando contribuir, primero, a aprender y segunda, incentivarlo, desarrollar el talento femenino, ¿no? En nuestra organización con el COVID, a mí Fátima Jiménez me dio, que sabes que es mi mano derecha, me dio una lección espectacular, ¿no? Estábamos tremendamente todos tensionados, todos pensábamos que nos iríamos a casa a teletrabajar y a los técnicos de prevención nos dijeron que éramos empresa esencial y teníamos que ayudar a las empresas esenciales. Bueno, se nos pusieron los pelos de punta, todo el mundo temblando, una crisis y una histeria brutal, y Fátima me dijo, pues oye, pues igual es el momento de cuestionarnos si tenemos que invertir en talento femenino y darle una vuelta. Nosotros éramos una organización que pues el 70% éramos hombres y el 30% éramos mujeres, y bueno, pues en 3 años hemos invertido la proporción. Hoy en día somos 70% mujeres y 30% hombres. Y el resultado es espectacular, no os digo nada que no haya yo probado, bueno, en mis propias carnes, ¿no? Por tanto, nunca tendré dinero ni agradecimientos suficientes para, cuando luego le hagas la entrevista se lo puedes también decir. Yo que doy conferencias por el mundo, trabajo para la Universidad de Columbia, Trinity College en Dublín, la Universidad de Belfast. Cuando ves qué se está haciendo por el mundo, los países nórdicos y anglosajones nos pasan en liderazgo la mano por la cara. ¿Por qué? Pues porque en temas de inclusión eso lo maman desde pequeñitos, es un tema educacional. Desde el parvulario trabajan esos valores. Por lo tanto, esa equiparación salarial nadie se la cuestiona, no hay brechas salariales. Esa equiparación en cargos no se tiene que hablar porque ya va en el ADN inclusivo, ¿sí? Por tanto, comprometidos un poco con nuestros valores y viendo lo que hay por el mundo, hemos decidido y estamos muy orgullosos de trabajar el talento femenino desde las escuelas y darles ponencias, pues te diría desde la primaria, Entonces, contra obra social, todos los colaboradores de Acció Preventiva participan
voluntariamente, los que quieran, no puedes obligarlos, evidentemente, pero alineados con nuestros valores, se van a dar pues 1, 2, 3 ponencias al año. Ese proyecto lo hemos iniciado este año y va a seguir el año que viene y espero que haya venido para quedarse. Ese talento inclusivo no tiene precio, yo no descansaré, te lo dije el año pasado, tengo un reto hasta que el auditorio no hayan 50% de hombres, 50% de mujeres. A vosotros por la labor que hacéis.